En nuestros episodios anteriores conocimos a las civilizaciones que definieron Mesopotamia, Sumeria, Akkad, Asiria y Babilonia. Pero la historia de esta región es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Entre los siglos XVII y XII a.C., el Próximo Oriente vivió una de sus épocas más convulsas. Tres civilizaciones menos conocidas pero igualmente poderosas sacudieron el mundo antiguo, compitiendo por el dominio de Mesopotamia y del Mediterráneo oriental. El misterioso reino de Mitanni, cuyo origen aún debaten los historiadores. Los enigmáticos casitas, que gobernaron Babilonia durante 400 años sin dejar apenas rastro. Y los formidables hititas, los primeros en dominar el hierro y en firmar un tratado de paz internacional. Tres civilizaciones que la historia olvidó, pero que sin ellas el mundo antiguo no sería el mismo. Esto es Desde el Origen. Para entender a estas tres civilizaciones, hay que imaginar el Próximo Oriente alrededor del año 1600 a.C. Babilonia, la gran ciudad de Hammurabi, acaba de ser saqueada por los hititas. Asiria atraviesa una crisis profunda. Sumeria ya es solo un recuerdo. El poder está fragmentado y en el vacío que queda, nuevos actores van a ocupar el escenario. Al norte de Mesopotamia, en la región del Alto Éufrates y el río Kabur, un pueblo de origen hurrita comienza a unificarse bajo una nueva dinastía. Su nombre será Mitanni. Desde las montañas del Zagros, al este, llegan los casitas, un pueblo de origen misterioso que aprovechará el caos para instalarse en Babilonia. Y en Anatolia, la actual Turquía, un pueblo indoeuropeo que ya controlaba la región desde hace siglos, alcanza su momento de máximo esplendor, los hititas. Tres pueblos distintos, tres destinos entrelazados. El reino de Mitanni es uno de los más fascinantes y menos conocidos del mundo antiguo. Sus orígenes son complejos. El reino de Mitanni, habitado por un pueblo de origen hurrita, probablemente tribus provenientes del Cáucaso meridional, se extendió entre el 1650 y el 1250 a.C. por la Alta Mesopotamia. Los hurritas hablaban una lengua única, ni semítica ni indoeuropea, relacionada con el idioma urarteo del Cáucaso. Pero lo que hacía especial a Mitanni era su clase dirigente, una élite guerrera de origen indoario llamada los Mariano. Este uso bélico del carro de guerra aparece vinculado a un grupo social de élite, los Marianu, del sánscrito Maria, con el significado de joven o guerrero, una clase guerrera que en algún momento llegó a convertirse en una auténtica clase feudal al servicio de la corona. Esta combinación de pueblo hurrita con élite guerrera indoaria creó una civilización única. Su capital era Huasugani, cuya ubicación exacta aún no ha sido encontrada por los arqueólogos, un misterio que persiste hasta hoy. Mitanni fue en esencia un estado feudal dirigido por una nobleza guerrera. Se le menciona en los textos encontrados en Uzi, en Ugarit y en los archivos hititas de la capital Hattusas. En el siglo XV a.C., Mitanni alcanzó su momento de máxima gloria. El rey mitanio Shaushtatar se dirigió hacia el este, donde venció y sometió a Asiria, quedando esta reducida al rango de reino vasallo de Mitanni. Teniendo en cuenta la decadencia por la que pasaba en este momento el mundo hitita y babilónico, Mitanni era el estado más poderoso del Oriente Próximo del siglo XV a.C. En su máximo esplendor, Mitanni controlaba un territorio enorme, desde los montes Zagros en el este hasta el Mediterráneo en el oeste.
Era el árbitro del Próximo Oriente, pero su poder no descansaba solo en la guerra. Mitanni fue un maestro de la diplomacia. Sus reyes establecieron alianzas matrimoniales con los faraones egipcios. Las princesas mitanias viajaban a Egipto para convertirse en esposas reales. En los archivos de Tel el Amarna, en Egipto, se conservan cartas en acadio entre los reyes de Mitanni y los faraones, testimonio de esta extraordinaria relación diplomática. Los Mitanni también aportaron al mundo antiguo algo revolucionario, un tratado sobre el entrenamiento de caballos para la guerra, escrito en una lengua indoaria, el texto más antiguo conocido sobre equitación militar en la historia. Un pueblo que gobernó desde las sombras y dejó su huella en todo el Próximo Oriente. Pero el poderío de Mitanni tenía un enemigo al acecho, los hititas. A mediados del siglo XIV a.C., el gran rey hitita Suppiluliuma primero lanzó una campaña devastadora contra Mitanni. Invadió su territorio, saqueó Guasugani y redujo el reino a un estado vasallo. Sin su capital y sin su independencia, Mitanni se desintegró lentamente. Los asirios completaron su destrucción en el siglo XIII a.C., un reino que durante 200 años fue el más poderoso del mundo antiguo. Desapareció tan misteriosamente como había surgido. Sus ciudades fueron tragadas por el desierto. Su capital nunca fue encontrada. Mitanni se convirtió en el gran enigma del mundo antiguo. Si Mitanni era fascinante, los casitas son directamente un misterio histórico. Los casitas fueron un pueblo de origen incierto que llegó a constituir la dinastía reinante en Babilonia desde aproximadamente 1531 hasta el año 1155 a.C., en que fueron derrocados por los elamitas. Son uno de los pueblos con el origen más misterioso de cuantos poblaron la antigua Mesopotamia. Se supone que proceden del suroeste de Irán y que llegaron a Babilonia a través de los montes Zagros. 400 años, ese es el tiempo que los casitas gobernaron Babilonia, la dinastía más larga en la historia de esa ciudad. Y sin embargo sabemos muy poco de ellos. Su lengua no era semítica ni indoeuropea. Sus dioses eran distintos. Su origen desconocido. Pero tuvieron la inteligencia suficiente para adaptarse completamente a la cultura babilónica. Se acepta que el primer rey casita de Babilonia fue Agum II, que trajo de vuelta a la ciudad la estatua del dios Marduk que habían robado los hititas. Los casitas impusieron la paz y el orden en el territorio, creando un periodo de estabilidad que propició una gran prosperidad. Al devolver la estatua del dios Marduk, el rey casita se legitimó ante los propios babilonios, un gesto político brillante que les permitió gobernar durante siglos. Bajo los casitas, Babilonia vivió un periodo de paz y estabilidad inusual para la época. El primer siglo de la dinastía casita estuvo más centrado en la reorganización del reino que en la expansión exterior. Desde el siglo XV a.C., esta situación cambió y se iniciaron relaciones diplomáticas, especialmente con Egipto y posteriormente con Asiria. Los casitas adoptaron el acadio como idioma oficial, adoraron a los dioses babilónicos y construyeron templos en las antiguas ciudades sumerias. Se babilonizaron completamente. Su aporte artístico más notable fueron las estelas Kudurru, piedras esculpidas con relieves de gran calidad, utilizadas para marcar límites de tierras y proclamaciones reales. Son testimonio de una civilización que, aunque misteriosa, dominó el arte mesopotámico a su manera. Pero el tiempo de los casitas tenía un límite. En el año 1152 a.C., el último rey casita, Enlil-nadin-ai, fue derrotado por los asirios a pesar de su resistencia. 400 años de historia llegaron a su fin.
Y llegamos a la tercera gran civilización de este episodio, los hititas. En su momento de máximo esplendor, el imperio hitita rivalizaba con los imperios egipcio y babilónico, siendo una poderosa fuerza en Oriente Próximo durante cerca de 500 años, entre los años 1700 y 1190 a.C. aproximadamente. Los hititas eran un pueblo indoeuropeo establecido en Anatolia, la actual Turquía. Su capital era Hattusa, una ciudad formidablemente amurallada en las montañas de la región central de Anatolia. Su secreto más poderoso era el hierro. Los hititas aprendieron a trabajar el bronce y el arte de la fundición, la técnica que les permitía obtener hierro de la mena de este metal calentándolo a altas temperaturas. Los hititas guardaron celosamente este precioso secreto, pues era la base de su comercio. Mientras todos sus enemigos luchaban con armas de bronce, los hititas comenzaron a experimentar con el hierro, más duro, más resistente, más mortal. El control de esta tecnología les dio una ventaja militar decisiva durante generaciones. Además del hierro, los hititas perfeccionaron el uso del carro de guerra. Sus carros llevaban 3 guerreros en lugar de 2, como era costumbre, lo que les daba una ventaja táctica enorme en batalla. El momento más dramático de la historia hitita fue su enfrentamiento con el mayor imperio de la época, el Egipto de Ramsés II. En el año 1274 a.C., los dos imperios más poderosos del mundo antiguo chocaron en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Fue la batalla de carros de guerra más grande de la historia antigua, con decenas de miles de soldados de cada bando. La batalla terminó en empate estratégico. Ninguno de los dos imperios pudo vencer al otro de forma decisiva. Y entonces ocurrió algo sin precedentes en la historia humana. En el año 1259 a.C., el rey hitita Hattusili III y el faraón Ramsés II firmaron el Tratado de Kadesh, el primer tratado de paz internacional de la historia conocida. Escrito en acadio, el idioma diplomático de la época, establecía fronteras, alianzas defensivas e incluso cláusulas de extradición. Una copia de este tratado, en versión cuneiforme, se exhibe hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como símbolo del origen de la diplomacia internacional. Un tratado de hace 3200 años que aún inspira el derecho internacional moderno. Pero ningún imperio es eterno. Alrededor del año 1200 a.C., el mundo antiguo sufrió uno de los colapsos civilizatorios más misteriosos de la historia, la crisis de la Edad del Bronce final. En cuestión de décadas, casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental colapsaron simultáneamente. Micenas en Grecia, Ugarit en Siria, el poder egipcio en el Levante y el imperio hitita. Después de 1180 a.C., una nueva comunidad conocida como los pueblos del mar provocaron agitación en el Levante a medida que asaltaban estas áreas. Las redadas provocaron que el imperio hitita se dividiera en varias ciudades-estado neohititas independientes. ¿Quiénes eran exactamente los pueblos del mar? Es un misterio que aún debaten los historiadores. Lo que sabemos es que su llegada, combinada con sequías, terremotos y crisis internas, acabó con siglos de civilización en pocas décadas. Hattusa fue incendiada y abandonada. El imperio hitita desapareció del mapa, pero su legado sobrevivió. Las tradiciones y costumbres de los hititas fueron adoptadas por civilizaciones posteriores, como los asirios y los persas. Su sistema de escritura influyó en el desarrollo de la escritura en el antiguo Cercano Oriente. Los hititas fueron pioneros en el establecimiento de tratados internacionales y alianzas diplomáticas.
Y así concluimos hoy el capítulo de Mitanni, los casitas y los hititas, 3 civilizaciones que completaron el mosaico político y militar de Mesopotamia. Pero nuestra exploración de esta fascinante región del mundo está lejos de terminar. En los próximos episodios de esta serie continuaremos descubriendo todo lo que Mesopotamia tiene para revelarnos, sus mitos y leyendas, dioses, monstruos y el diluvio universal, sus gobernantes, los reyes más poderosos y temidos de la antigüedad, su arte y arquitectura, los monumentos que desafiaron al tiempo, la mujer en Mesopotamia, reinas, sacerdotisas y comerciantes, su ciencia, los primeros astrónomos, médicos y matemáticos de la historia. Mesopotamia tiene mucho más que contarnos y nosotros mucho más que descubrir. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. Esto es Desde el Origen y la historia apenas comienza.